Este ejercicio nos dice que calculemos el resto de esta división por dos métodos, por la regla de Ruffini y por el teorema del resto. Entonces, vamos a ver, tanto la regla de Ruffini como el teorema del resto los puedo aplicar siempre y cuando sea una división y el divisor de la división sea un binomio, 1 y 2, de grado 1, ¿vale? El grado de este polinomio es 1 porque el mayor exponente de la x es 1. Entonces, puedo aplicar las dos reglas. Entonces, para hacer Ruffini, acordaros que primero teníamos que tener el polinomio ordenado en grado decreciente, que es este caso, en orden decreciente de los grados. Los grados son los exponentes de cada monomio. Entonces, 4, 2, 1, término independiente, está ordenado en grado decreciente. Y después, si era incompleto, si faltase algún término, lo completaba con ceros. Entonces, para hacer Ruffini, copio los coeficientes de cada monomio. Entonces, el coeficiente de x a la cuarta, coeficientes son los números que van delante de la x, coeficiente de x a la cuarta, 1. Coeficiente de x al cubo, como no hay x al cubo, se supone que el coeficiente es 0, porque 0 por algo nos da 0. Entonces ponemos el coeficiente de x al cubo, 0. El coeficiente de x al cuadrado, menos 2. Acordaros del menos, el número que va delante de x al cuadrado es menos 2, porque el 2 lleva un menos delante. El coeficiente de la x es menos 1, que no ponga nada, sabemos que menos 1 por x es menos x. Y el término independiente es 3. Vale. Ahora, aquí a la izquierda ponemos el valor de la x que me anula esta expresión, es decir, que hace que esta expresión sea 0. Menos 1 más 1, 0. Entonces, aquí tengo que poner menos 1. Es lo mismo que decir que cambio el signo de este número de aquí. Si aquí es más 1, pongo menos 1. Entonces, ahora bajo el primer coeficiente que tenía aquí y lo que queda por encima de la raya esta se multiplica por lo que está por debajo. Entonces, menos 1 por 1, menos 1. Las dos cosas que quedan encima de la raya se suman. 0 menos 1, menos 1. Ahora, menos 1 por menos 1, más 1. Esto se vuelve a sumar. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 1 por menos 1 más 1, menos 1 más 1, 0. Menos 1 por 0, 0. Y 3 más 0, 3. Entonces, el resto de esta división es igual a 3. ¿Vale? El número que queda aquí al final siempre es el resto de la división. Y ahora que no nos lo pide el ejercicio, vamos a recordar que cuando hacíamos divisiones de polinomios, lo vimos en otro vídeo, el polinomio que nos daba como resultado iba a tener un grado que era igual al grado del dividendo, que aquí en este caso es 4, menos el grado del divisor, que en este caso es 1. Entonces, 4 menos 1, 3, el polinomio que resulte dividir esos dos tiene que ser de grado 3, ¿vale? Entonces, después de acabar esto, estos van a ser los coeficientes de un polinomio de grado 3, ¿vale? O simplemente os tenéis que fijar, si esto era de grado 4, lo que me quede aquí siempre va a ser de grado 3, un grado inferior. Si esto era de grado 6, pues este será de grado 5, ¿vale? En nuestro caso, el dividendo era de grado 4, el cociente va a ser de grado 3. Y estos serán sus coeficientes de un polinomio de grado 3. Entonces, x al cubo menos x al cuadrado menos x. Y el 0 ya no lo pongo, porque más 0 no me hace falta. Vale, vamos al teorema del resto. El teorema del resto me servía para calcular el resto de una división de polinomios siempre que el divisor fuera un binomio de grado 1, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculábamos el resto por este teorema? Lo calculábamos sustituyendo el número que tengamos aquí cambiado de signo o el número que anula esta expresión, en este caso menos 1, sustituyéndolo aquí por x, y lo que nos dé es el resto de la división. Eso es lo mismo que decir que el resto de esta división es el resultado que obtenemos al calcular el valor numérico de este polinomio para
x igual a menos 1. ¿Vale? Otra vez. El resto de esa división es igual al valor numérico de este polinomio para x igual a menos 1, que me anula esta expresión. Entonces, vamos a calcular el valor numérico para menos 1. Acordaros que calcular el valor numérico de un polinomio es ir al polinomio y sustituir la x por, en este caso, menos 1. Entonces, menos 1 a la cuarta, menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos x, pero x vale menos 1, menos 1 otra vez, más 3. Cuidado con estas cositas que son las que más fallamos, ¿vale? Este menos es este menos de aquí. Pero ¿cuánto vale la x? Menos 1. Entonces tengo que tener menos y menos 1. Hacemos operaciones y nos queda número negativo elevado a exponente par, positivo, 1. Ahora, aquí tenemos un producto y una potencia. Como tiene preferencia la potencia, menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 por menos 2, menos 2. Esto es menos 1, el opuesto de menos 1. O cambiar el signo de lo de dentro del paréntesis, más 1. Más 3, hacemos operaciones, 1 más 1, 2, menos 2, 0, y 0 más 3, 3. Entonces esto sería el resto, que nos coincide igual que por la regla de Ruffini. Vale, el ejercicio se habría terminado, pero fijaros, ¿qué consecuencias podemos sacar? Fijaros que el resto es 3 distinto de 0. ¿Qué quiere decir que el resto sea distinto de 0? Quiere decir que esta división no es exacta. Si el resto no es 0, la división no es exacta. Si el resto no es 0 y la división no es exacta, quiere decir que esto no es un factor de ese polinomio. Si al calcular por el teorema del resto, por cualquier método de división, el resto me diera 0, podría afirmar que esto es un factor del polinomio. En este caso no lo es. Y ahora recordad, si decimos que x más 1 es un factor, la relación entre factores y raíz era que la raíz es menos 1. Entonces, si digo que x más 1 no es un factor de esta división, también digo que menos 1 no es una raíz de esta división. ¿Vale? Poquito a poco, porque estos conceptos son difíciles de coger.